Nuestro tema del día de hoy es ¿cuáles son las consecuencias de las actas más recientes? La 325 y la 331, las aguas del río Bravo. Seguro ya son conscientes de estos nuevos tratados. Primero me gustaría agradecerle a nuestros patrocinadores por todo su apoyo. El Centro de Investigación de Recursos Hídricos, Texas Water Resources Institute, North American Development Bank, la Comisión del Ambiente de Texas y el Instituto de Recursos Hídricos de California. Muchas gracias por su apoyo. Y ahora voy a presentar a nuestros ponentes. Primero las damas. Tenemos a Karen Chapman. Muchas gracias por estar aquí. Es coordinadora de la Alianza Regional de Conservación del Río Bravo. Ha sido coordinadora de la Alianza desde el 2021. Un conjunto de organizaciones que trabajan en la conservación de hábitats de aves migratorias a través del desierto de Chihuahua y Tamaulipas, al sur de Texas y al norte de México. Se graduó de la Universidad de Miami en Ohio en 1986 con una licenciatura en comunicación. Karen ha tenido una variedad de puestos de liderazgo en los últimos 30 años con organizaciones ambientales sin fines de lucro, como la Sociedad Nacional de Audubon, el Centro de Texas de Estudios Políticos, la Fundación de Defensa Ambiental y ahora la Conservación de Aves Americanas. También tenemos a Jorge Luis López Martínez, el representante de las organizaciones de la sociedad civil de Tamaulipas y del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas. Es un ingeniero agricultor con una larga carrera en varias organizaciones como la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, la Unión Agrícola Regional de Tamaulipas, el Consejo Regional Agrícola y el Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas. Ha sido un miembro fundador del Consejo de la Cuenca del Río Bravo desde el 1999 y representa a la agricultura, la agroindustria y a las sociedades civiles. Gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos también a Sam Sandoval Solís, profesor de la Universidad de California en Davis. Es profesor y especialista del manejo de recursos hídricos. Es responsable del manejo del agua y los programas de investigación. Ha explorado las estrategias para mejorar el manejo de agua, balanceando las necesidades hídricas de humanos y el ambiente y en problemas de recursos transfronterizos. Y es uno de los varios expertos que hay en estos recursos transfronterizos. Ahora voy a comenzar la plática. Solo quiero decirles que al final de la plática vamos a tener un momento, que ya lo estoy buscando. Vamos a tener una encuesta para todos ustedes porque queremos saber sus opiniones. Y lo vamos a hacer una encuesta en vivo. Un momento que estoy buscando. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y Karen, si puedo comenzar contigo. Recuerda que tenemos 4 minutos para cada pregunta.
Si alguno de ustedes quiere compartir algo, por favor tomen en cuenta que tenemos tiempo limitado. La primera pregunta habla sobre las actas recientes, la 331. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que podemos comentar respecto al progreso? ¿Qué dice esta minuta sobre el progreso que te gustaría mencionar dentro de este marco de trabajo? Karen, si gustas comenzar. Muchas gracias, Rosario, y hola a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar en esta reunión con Samuel, Jorge Luis. Voy a hablar del punto de conservación, porque somos una organización de conservación. Nuestra organización principal es la conservación de aves americanas, donde hablamos del estado, de su migración, de su hábitat. Y una de las consecuencias también hablamos del río y cómo es que funciona como un río saludable. El Acta 331 tiene posibilidades para que México pueda cumplir con sus obligaciones del agua con Estados Unidos, pero hay diferentes puntos que tenemos que reconocer. Para comenzar, solo quiero decir que sabemos que el río da agua para la agricultura, para los animales. Es un recurso natural muy importante, con muchas especies que dependen de estas aguas. En Texas, el río Bravo, desde el 78, ha sido un río escénico donde pasa por unos parques importantes. Esta clasificación es para la parte de Estados Unidos, pero en el 2009 México tomó o calificó esta misma parte del río como un monumento, así que también tiene un título especial en ambos lados de la frontera. Ese título de un río escénico habla sobre ríos libres que no pueden ser modificados, ya que tienen valores para recreación. Y dependen de ese río para que la flora y la fauna continúen con el valor escénico de esta región. No solo este río, sino varios más alrededor, pero es importante también para que la economía siga funcionando. En la parte de las aguas de abajo del río Amistad, tiene unos hábitats importantes, no solo para animales, sino también para plantas, que son especies con peligro de extinción. Como sabemos de estas investigaciones, yo creo que Samuel nos va a dar un poco más de información, la geografía del río. Tenemos un flujo mucho más reducido en este episodio histórico. En esta acta, la 331, se habló de un marco ambiental que trae a las organizaciones sin fines de lucro, las ambientales, también gobierno, entidades federales también de ambos lados de la frontera, para hablar sobre proyectos ambientales para que puedan llevarse a cabo y que se busca ayudar al ecosistema para mantenerlo intacto. Esto establece a un marco de trabajo de comunidades de conservación binacionales, una manera de discutir estos mecanismos para poder
involucrarse con el río de una manera importante y recurrentemente en estos proyectos de conservación con la meta de mejorar el flujo del río y evitar las pérdidas debido a las entregas que seguramente van a cambiar de ubicación de las aguas altas a las aguas bajas. No limité el tiempo de mis respuestas, pero espero estar bien. Karen, solo quiero confirmar que estás en el canal en inglés. Muchas gracias. ¿Quién le gustaría seguir? ¿Jorge Luis o Samuel? ¿Quién se apunta? Jorge Luis, ¿te gustaría comenzar? No, me gustaría que fuera Samuel para que nos deje un poquito más margen. Árale, pues está bien. Si quieres, yo empiezo. Voy. Hola a todos. Justo estoy diciendo a Rosario que estoy haciendo mi tarea a último momento, pero me gustaría de todos modos comenzar. Espero que puedan ver mi pantalla. Lo puse en ambos idiomas para que podamos estar en la misma página. Esta acta establece un grupo de trabajo que Karen también mencionó. Creo que es un grupo por el que hemos estado peleando por décadas, que busca mejorar la calidad del agua y pide coordinación entre estos grupos y los grupos que ya existen. Y también habla sobre investigación y guías del manejo de Estados Unidos, cómo se puede manejar, cómo se puede trabajar. Ese es como el preámbulo. Estas listas son las resoluciones, las 17 resoluciones. Estas primeras 5 y estas segundas hablan sobre cuando la Reserva de México van más allá del límite o de la cantidad regular, México tiene que liberar esas cantidades. La entrega de agua puede efectuarse por cualquiera de los dos medios, ya sea el Canal de México. México tendrá que dar un aviso, transferir estas aguas mexicanas en las presas. También en la resolución 8 dice que México podrá utilizar las aguas de los ríos San Juan y Álamo, siempre y cuando México no necesite esta agua o no las pueda utilizar. Eso yo creo que tenemos que comentarlo, ya que México habla de Estados Unidos, tal vez se pueda utilizar. El acuerdo significa que hay entendimiento entre ambos estados, de ambos países, y las resoluciones 7 y 8 podrán aplicarse siempre y cuando el almacenamiento combinado de México pueda dar un abastecimiento a la población. Y estas aguas también son acreditadas hacia el futuro. No sé si esto llegue a pasar, pero por ahora pondré la gráfica en el punto en el que estamos, porque estamos en el peor punto en el que hemos vivido. La número 12 habla para que el reconocimiento de la voluntad de México, Estados Unidos podrá incluir inversiones, poner algo de dinero para ver qué tanta agua podemos conseguir. Y las siguientes resoluciones son medidas temporales que expiran de aquí en 5 años. Esta acta no le da a los Estados Unidos los derechos para ninguna de nuestras aguas. Creo que vamos a tener algo así como una saga.
La 331 fue el acta inicial. Vamos a tener otra acta en 2029. Voy a detenerme aquí y ver si... Pero básicamente esto es lo que sabemos de estos temas. Son estas 17 resoluciones, hablando sobre cómo es que México puede entregar estas aguas. Muchas gracias. Jorge Luis, ahora es tu turno. Sí, correcto. Pues en principio agradecerle a Samuel la invitación a participar en este trascendente foro con tan nutrida y tan experta concurrencia. Voy a tratar de centrarme en las cosas más delicadas de la minuta y en las cosas más concretas, porque el tiempo pues es escaso, ¿no? Creo que ya voy a poder compartir mi, mi pantalla. Si me permiten medio segundito, creo que tengo tiempo para lograrlo hacer. No sé si ya la perciban. Sí, José Luis, ya la vemos. Adelante. Sí, podemos verla. Y nomás déjame correr porque yo soy el que no la veo. Se ve un Bueno, poquito chiquita, pero ahí va. Ándale, ahí eh, estás. Ahí estamos. déjame la abro más. Mira, pues realmente, evidentemente México ha tenido un problema muy serio en las entregas de agua. Y ahí se referían al ciclo 35 y al ciclo 36. No, los problemas vienen desde el ciclo 27 y han sido recurrentes. Son más de 30 años en que México no ha podido cumplir con estas entregas del volumen comprometido con Estados Unidos de aguas que proceden de México de la subregión 6 tributarios. Y a lo mejor algo interesante o algo importante que hay que comentar es que el Acta 331 no prevé la forma en que México atienda la problemática de fondo, o sea, el origen del problema. Solamente veo allá en el resolutivo 16 que hasta diciembre de 2029 se van a explorar medidas que permitan una distribución equitativa de los volúmenes disponibles entre los usuarios mexicanos y los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con que no atiende los problemas de fondo? Voy a tratar de explicar el problema original con mucha claridad, porque esa es la base de que podamos entendernos. Miren, desde que se firma el tratado, se previó que la subregión 6 tributarios, donde México entregaría ese volumen a Estados Unidos, tendría un escurrimiento natural, un escurrimiento virgen de 3.388 millones de metros cúbicos. También se previó que a futuro México iba a usar 1.965, que es lo azul es lo del tratado original. De esta forma llegarían al río Bravo 948 millones de metros cúbicos. Y con la tercera parte serían 474. Obviamente se cumpliría sin problema con los 431.7 comprometidos. Eso quedó muy claro en algunos estudios que hizo por ahí el ingeniero Oribe Alba, que todo el mundo conocemos. ¿Cuál es el problema real que yo digo que no atiende el acta en este momento? Es que en el último balance hidráulico que trabajamos, Samuel, ahí en el Consejo de Cuenca y que fue publicado en el Diario Oficial en el 2018, el agua prácticamente sigue siendo la misma. Digamos que persisten en la cuenca los 3.388 millones de metros cúbicos en la subregión 6 tributarios. El problema, y hay que tenerlo muy claro, es que México ya está utilizando 2.507, casi más de 500 más de los que deberíamos. Con esta extracción en la subregión, solamente están llegando en promedio al río Bravo 587. Y con la tercera parte, solamente llegarían 293. El propio Diario Oficial reconoce que en esta condición no se puede cumplir con el tratado y la minuta no atiende este tema tan trascendente. Y estoy hablando de una condición de escurrimiento regular.
sea que existe en promedio los 3.388 promedio. En los años secos, obviamente, que el faltante potencial es mayor, como ocurre actualmente. Actualmente no hemos entregado ni más que 150 promedio anuales y tenemos un déficit de 1.200 que puede superar los 1.500 al cierre del ciclo. A eso me refiero con que no se ha atendido con precisión. Y adicionalmente también quiero dejar muy claro que México no ha cumplido con el protocolo del tratado en el siguiente sentido. Muchos he dicho que construimos muchas presas en la subregión 6 tributarios. Efectivamente, tenemos N presas con una capacidad extraordinaria y el tratado lo permitía, pero bajo una condición. Decía que la operación de estas presas las iba a desempeñar la dependencia federal y esas funciones serían observando el cumplimiento del tratado. Tenemos las presas, retenemos el agua, pero no la hacemos escurrir para que se cumpla el tratado y eso es un problema adicional muy grave que también tenemos que buscar la forma de resolver. Porque mientras no dejemos escurrir el agua, el problema seguirá siendo recurrente y solamente estaremos afectando a los usuarios mexicanos del Bajo Bravo. Hay un error en la minuta 331 que también la quiero notar. Eh, Indirectamente en el resolutivo 6 se establece que México valorará la posibilidad de asignar volúmenes para el cumplimiento del tratado con agua almacenada en las presas que tenemos. Ahí creo que eso es contraproducente. El tratado no dice que vamos a valorar. El tratado dice que vamos a operar las presas observando que se cumpla el tratado. Entonces, este resolutivo resulta contraproducente y contrario al tratado, que no sé por qué lo pusieron. O sea, no es que vayamos a evaluar, es que tenemos la obligación de hacerlo. Y una cosa es evaluar y otra cosa es hacerlo como obligación, como lo plantea el tratado. Yo ahí dejaría la respuesta a la primera pregunta y espero no haberme excedido del tiempo, Rosario. Gracias, Jorge Luis. Quiero ir a la segunda pregunta porque estamos viendo dónde comienzan los problemas o dónde están. Porque sí hay un progreso, pero tienen ciertos límites. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias de aplicar las cláusulas de esta acta o de estas actas? Porque el acta 331 es la respuesta de la 325. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿A quiénes beneficiaría o a quiénes se verían afectados? Karen, ¿te gustaría comenzar? Bueno, voy a volver a la perspectiva de conservación. En el acta establece un mecanismo para que México pueda completar sus entregas de agua y puede cambiar la responsabilidad del agua, por ejemplo, del río Conchos al río San Juan. Esto le quita un poco de flexibilidad a México, también puede afectar negativamente el hábitat porque reduce los flujos. Tenemos que hablar del agua subterránea. Sé que son expertos en este tema. Tenemos hidrólogos también. Hacemos ciertas investigaciones. Hacemos estudios en las diferentes secciones del río sobre las aguas subterráneas, sobre las fuentes naturales, y habla sobre que mucho del flujo de ese río ahora son aguas subterráneas. De hecho, en los últimos años, recolectamos un poco de datos en los últimos 50 años, y se muestra que la contribución del agua subterránea van a ser cada vez más y más importantes. Así que son acuíferos transfronterizos que hay que proteger. Creo que esta acta también nos da una oportunidad para mover un poco más de atención a los tributarios.
y también para proyectos de restauración de las aguas altas de los inicios del río. Hemos visto algo de éxito con procesos basados en la infraestructura natural, como con filtros que también ayudan a ralentizar el flujo, que tienen la oportunidad de eliminar los residuos y sedimentos, porque también ese es un problema grande. Esta clase de proyectos se están volviendo cada vez más populares. Y eso nos ayuda con las organizaciones que han estado manejando estos últimos proyectos, también en México. Hay mucho interés en este trabajo. Se han comenzado proyectos de comunidad también con estas técnicas y también para proyectos de reforestación. Me sorprende que esta clase de proyectos puedan comenzar y tener éxito en el río Bravo, porque es un lugar muy complicado para trabajar, porque es una frontera. Y eso limita mucho las acciones que podemos hacer sin pasar por muchos mecanismos para poder tener todos los permisos para trabajar. Hemos escuchado mucho del trabajo del río Colorado y este es un ejemplo muy importante, una cooperación binacional, pero son dos ríos muy diferentes. Río Bravo, el río Colorado, son en forma política, en forma de hábitat, y es una frontera internacional. Tenemos que pensar un poco. ¿Se perdió el sonido, Samuel? No. Rosario, ¿tienes bloqueado el micrófono? ¿Desde cuándo estoy silenciada? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, ya no. Es muy importante todo lo que Karen mencionó. Este grupo Nuevamente se te bloqueó. ha estado trabajando por mucho tiempo y es seguro que podemos tener un ambiente saludable sin afectar otro río. Podemos tomar agua de las cuencas de una reserva a otra. Eso es posible. Así que eso es un positivo. Tenemos una posibilidad. ¿Y qué se puede mejorar? Voy a volver a lo que habló Jorge Luis. Tenemos cierta cantidad de agua. ¿No estamos atacando el problema? Hay un problema sobre el uso exagerado del agua en el río Conchas. Está en las notas que compartí. Esa agua está en el río Conchos, ahí se mantiene. Y ese es un gran problema porque esa agua no puede fluir.
y no puede mejorar el ambiente de las aguas de las zonas cercanas. Puede también afectar a Jorge Luis y a los demás usuarios. Creo que ahora también tenemos que usar el río San Juan, por ejemplo. Pero estamos tomando el peso de las aguas tributarias. Ahora estamos cambiando la entrega de esas aguas a las aguas bajas, como el bajo río San Juan, otra zona de irrigación. También va hacia los usuarios de agricultura en el bajo río. Y los que tienen definitivamente el problema son los habitantes de las aguas bajas del río, son los que serán más afectados. Me gustaría ser más positivo, pero creo que eso es lo que está sucediendo. Solo estoy tomando unas cuantas notas. Jorge Luis, ¿te gustaría hablar sobre la implementación Sí, por de supuesto. esta acta? Con mucho gusto. Eh, Me quedé en este. Mira, yo creo que sí es muy importante que entendamos de fondo la precisión que tenía el tratado y que no lo estamos pues tratando de respetar puntualmente. El Acta 331 efectivamente nos da una serie de ventajas, pero también nos crea una serie de problemas que empiezan por no respetar precisamente las precisiones del tratado. Todos sabemos que el tratado jamás prevé la posibilidad de entregar agua mexicana que proceda de tributarios no aforados. Incluso el Acta 234, en la que pretende basarse la 331 para entregar agua de no aforados, es un acta que tampoco establece textualmente la posibilidad de entregar agua de no aforados para reponer faltantes, porque eso implica un cambio en el tratado. Y ahí empiezan muchos problemas de origen. ¿Por qué? Porque para nosotros, por ejemplo, el Acta 331 es ilegal. ¿Por qué? Porque la SILA y en particular la comisionada mexicana carece de facultades para suscribir un acta que contenga cambios al tratado. Esta es solo una facultad exclusiva del Senado de la República. El artículo 77 de nuestra Constitución dice que son facultades exclusivas del Senado aprobar los tratados, así como terminarlos, modificarlos o hacer declaraciones sobre los mismos. O sea, no está cumpliendo con los requisitos legales mínimos necesarios, incluso hasta para la parte americana. El propio protocolo del tratado previó que para Estados Unidos nada de lo contenido en el tratado o en el protocolo se podía interpretar como una disminución de las facultades del Congreso. Y estamos haciendo cosas sin respetar las facultades de los congresos. Y eso es muy delicado. Ahora los escenarios, miren. El primer escenario, que se llama inercial, pues es lo que pasó en los últimos 30 años, en donde, pues efectivamente, el azul es el agua que entregábamos y que no llegaba al límite de lo que deberíamos entregar, y pasaban dos ciclos y al tercero le reponíamos lo que no había llegado. Y ahí siempre entregamos el agua que faltaba. Y si no hacemos nada, va a seguir pasando lo mismo. Siguen los faltantes, los reponemos, siguen los faltantes, los reponemos. Eso es lo que ocurría mientras no resolvamos el problema original. Yo diría que sí se va a lograr algo, pero va a ser a cuenta de afectar indebidamente a otros. Ahorita hablaré del caso del río San Juan, pero yo creo que si logramos corregir el problema de la sobreexplotación, en cuanto salgamos de la crisis actual del ciclo 36, que
que ocuparíamos un ciclo más para resolverlo, no se puede resolver en este ciclo. Automáticamente el tratado vuelve a ser sustentable y vuelve a entregarse el agua a Estados Unidos sin necesidad de ningún parche adicional. Yo planteo que transitoriamente, mientras logramos quitar esa sobreexplotación y que solamente usemos el agua que debemos de usar, hagamos cuando menos una distribución equitativa de las aguas. Hay muchos estudios de SILA donde se habla de que incluso en este ciclo 36, los primeros 4 años, pues México utilizó del agua disponible mucho más porcentaje del porcentaje que entregamos. Y eso obviamente nos deja ver muy mal y nos dice que no estamos haciendo lo correcto. En cuanto a las consecuencias, son evidentes. Igual que el Valle de Texas, como lo vimos anteriormente, también el Bajo Bravo y en particular el Distrito 025, pues del agua que debería recibir, pues estuvo recibiendo la mitad en estos 30 años. Pero si aplicamos el Acta 331 en estos 30 años, solamente hubiera recibido un 39%. Y un distrito de riego con un 39% de su concesión no puede existir, ¿eh? Con el Acta 331, si se maneja inapropiadamente, va a desaparecer el sistema de riego más grande de México, que son más de 200,000 hectáreas de riego. Eso es un escenario que no podemos aceptar de ninguna manera. Y simplemente si pretendemos aplicar la minuta 331 en el ciclo 36, pues este año no hubiéramos tenido una gota de agua, en absoluto. Y tendríamos que ocupar 3 años del ciclo 37 para quedarnos sin agua y poder recuperar el déficit monumental que hemos generado. Creo que nos faltan algunas cosas pues que precisar. Dejo lo del caso de las aguas del río San Juan para mi siguiente intervención. Muchas gracias, Jorge Luis. Es una perspectiva refrescante. Ahora vamos a la tercera pregunta. Y ya se habló un poco de esto. ¿Qué tan posible? Pero quiero preguntarle a Karen, saber qué tan posible es la implementación de esta acta. ¿Qué también podría resolver el problema actual entre el agua, principalmente de los Estados Unidos y de los agricultores en la cuenca? ¿O en tu sector también? Es una pregunta un poco difícil. Mientras estamos en esta fase de pruebas, de posibilidades y de las consecuencias de las actas, quiero repetir algo que mencionó Jorge Luis. Estoy pensando en cómo contestar estas preguntas. Una de las respuestas es reducir la demanda, reducir el uso, porque estamos lidiando con un recurso que solo se renueva a paso de la naturaleza. No podemos controlarlo. Tenemos muchos ejemplos de comunidades tratando de mejorar la eficiencia. Son buenos ejemplos como el borde de El Paso. Creo que estas medidas deben ser el enfoque principal. Tenemos que ponerle más esfuerzo para poder reducir el uso, para poder hacerlo más eficiente, porque este es un recurso limitado. Se va a terminar y si creemos que podemos seguir usándolo sin problema, estamos muy equivocados. Creo que estas medidas deben elevarse al inicio de la lista y deben aumentar. Estos son proyectos que debemos enfocarnos en mejorar. Tal vez no podamos mantener o completar todas las demandas con la eficiencia, pero creo que nos ayudará a seguir adelante.
hemos visto en reportajes de las aguas del río Conchos y también con comentarios de compañeros mexicanos, también de la Sierra Tarahumara, tiene una sequía muy extrema. Y en uno de los campos de irrigación ahora es un desierto, se utiliza el agua subterránea ahí. Creo que estamos en una crisis y no es naturaleza humana. No sabemos cómo reaccionar a las crisis, pero ya estamos en ella y tenemos que verlo muy claramente, saber qué se puede realizar, qué no. Necesitamos planeaciones, necesitamos apoyo del gobierno, de las instituciones gubernamentales que respeten a las comunidades y respeten los derechos humanos. Y terminaré ahí. No contesté la pregunta, pero no es una pregunta fácil, pero no solo hay una respuesta. Hay muchas cosas que debemos estar haciendo. Samuel, siguiendo lo que menciona Karen, y también también con la siguiente pregunta, porque también quiero escuchar lo que dice el público, pero quiero saber cuáles son los problemas que siguen sin solución. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque este es un paso, no es suficiente. Es un paso adelante, pero todavía no estamos ahí. Al menos es un paso hacia adelante. El que ya tenemos grupos ambientales, el que estamos organizando, buscando alternativas, el que la acta dice que vamos a tener otra acta en el 2029. Estamos pensando en soluciones, pero ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué más tenemos que revisar para el futuro? Creo que esta es más como una lista de deseos. Sé que ya pasó la Navidad, pero estos serían mis pedidos para Santa Claus. Pero antes de comenzar con eso, me gustaría proponer a Karen Chapman como presidenta. Pero bueno, mi primer deseo es, creo que esta acta tiene buenos puntos del grupo ambiental, pero creo que el siguiente paso para revisar qué se puede hacer son unos flujos pilotos. Sabemos que la madre naturaleza nos ha salvado muchas veces. Hemos tenido ríos secos por muchos años, pero logran recuperarse. Solo necesitamos darle un pequeño empujón. Quiero hablar de la sequía extraordinaria. Si ves al acta, la 331, a menos que tenemos una sequía extraordinaria o un accidente de infraestructura. Pero eso no ha pasado. Y para ser muy claro, en el río Colorado estamos viendo la reducción de agua de Estados Unidos a México. Hay una sequía extraordinaria que está comenzando en el río Colorado y todavía no la hemos enfrentado y no hay manera de salir de este problema. Estamos diciendo, sí, estamos en una sequía, todo mundo va a bajar el uso del agua, pero no lo estamos haciendo y estamos viendo lo que Jorge nos comentó. Tenemos exactamente los mismos números. Hay un uso exagerado. No solo es una sequía, sino que también es un problema de fuente humana. También voy a mencionar otro.
del año 2002, 2004, el reglamento de aguas del río Bravo. He visto sequías una y otra vez del 2002. Yo todavía tenía cabello negro cuando eso pasó. No podemos seguir usando o pasando este mismo juego sin reglas por tantos años. Es el primer paso, pero hay que saber cómo estamos jugando. Necesitamos saber las reglas. El reglamento de aguas hablaba sobre que las entregas no podían ser más del 10%. Esa es una victoria para todos y solo afecta a muy pocas zonas. Es una victoria para los programas de flujo piloto. También sobre la sequía extraordinaria y hablar del reglamento de aguas de los usuarios mexicanos. Gracias, Sam. Tenemos cosas que hacer, tenemos tarea. Muchas gracias por los comentarios, por las preguntas en el chat. Y recuerden que estamos grabando esto y vamos a publicarlo en nuestras redes sociales, también en YouTube, para que lo puedan volver a ver. Jorge Luis, siguiendo los comentarios de Samuel, ¿qué es lo que nos falta para el acta del 2029, por ejemplo, o antes de? Sí, mira, Rosario, qué bueno que nos contaste las últimas 3 preguntas en una sola para poder eficientar el tiempo, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, podemos A ver, no sé si me escucharte. escuchen. Podemos escucharte. Sí, Ok, sí, te mira, escuchamos. volviendo a lo de las implicaciones de la 331, realmente se convierte en un espejismo muy complejo, porque trae también complicaciones internas de la propia acta. Por ejemplo, las entregas del río San Juan dice que son cuando México no las necesite o no las pueda utilizar. Número uno, el río San Juan tiene un déficit mayor proporcionalmente que el río Conchos. Y cosas como este año que aparentemente sobra agua, no sobra. Sí se necesitan y sí se pueden utilizar y ahorita tenemos una complicación que no hemos logrado resolver. De hecho, no se ha podido aplicar el acta en este momento y hoy teníamos una reunión en Monterrey con Sila y con Agua porque está entrampado este proceso. También se habla de que en la minuta estas entregas van a estar sujetas a un acuerdo previo. Y en México ese acuerdo previo, la Cancillería acordó con el gobierno de Tamaulipas que solamente sería después de tratarlo con los usuarios afectados. Y eso no se ha podido dar y ya se está entregando algo de agua, y ciertamente irregular. También la propia minuta y el propio tratado habla de que en inciso 9E del artículo 9, pues habla nuevamente que solamente se pueden entregar aguas cuando no se necesiten o no se puedan utilizar. Y eso pues es un escenario prácticamente que no deja de ser un espejismo. Esto es lo que yo les decía, la barra verde es lo que ha estado usando México de las aguas de los primeros 3 años del ciclo 36 y lo rojo es lo que entregamos y para nada es equitativo. Estamos usando mucho más agua de la que entregamos y eso no puede seguir siendo posible. Y al no atender el problema fundamental de la sobreexplotación, pues el acta no garantiza resolver el problema del envío de agua a Estados Unidos. Y sí complica aún más el serio problema con los agricultores mexicanos del Bajo Bravo de la Cuenca, que también han sufrido por 30 años la restricción. Ya concluyo con las pendientes y propuestas. Obviamente que
Algo trae de muy útil la minuta, pero yo insisto en que no está entrando a resolver el problema de fondo. Coincido con Samuel que bien sería que tuviéramos un reglamento de distribución que también está prácticamente entrampado, no está avanzando. Y, eh, pero se necesita que se prevea el que México no utilice un volumen mayor que el previsto cuando se firmó el tratado. El agua, cuando se firmó el tratado, bien se ha dicho, sigue siendo la misma en este momento. Entonces, tenemos que usar solamente la parte que sustentablemente podemos usar y dejar escurrir al río Bravo la parte que corresponde al tratado. Eso tiene que ser necesariamente un punto a atender en la próxima minuta, que yo digo que solamente aspira a resolver en el 2029 una distribución equitativa, que algo atiende el problema de fondo, pero muy leve. Por eso yo digo que lo otro es que en tanto se logra restablecer esa sustentabilidad, o sea, en cuanto solamente usemos el agua que podemos usar eh, de la disponible, un tema transitorio puede ser distribuir año con año equitativamente los volúmenes disponibles. Eso se prevé que lo vamos a revisar de aquí al 29, ¿no? Deberíamos de entenderlo de inmediato. ¿Por qué? Porque es ciertamente injusto que no tengamos una distribución cuando menos equitativa del agua disponible. Si es poquita, pues poquita para todos, decimos siempre. Si es mucha, pues mucha para todos. Y yo terminaría diciendo que, número uno, ya lo dije en los escenarios, al restablecer la sustentabilidad, se puede cumplir sin ningún problema el tratado de aquí a futuro, como ocurrió en los primeros 50 años de vida del tratado. Cuando rompimos la sustentabilidad, cuando sacamos más agua de la que nos tocaba, pues obviamente que dimos al traste con las entregas de agua. Y repito, y en tanto, avancemos en esa distribución equitativa que sí permitiría una mayor predictibilidad en las entregas de agua y un menor faltante en el volumen comprometido. O sea, es un paso importante si podemos lograr ese paso de distribuir el agua equitativamente y seguir trabajando en el fondo, seguir trabajando en el origen, seguir trabajando en no usar más agua de la que podemos utilizar y ahí ser más eficientes, como se ha dicho por ahí la doctora Karen, pues es una herramienta muy importante a utilizar. Yo ahí dejaría mis comentarios, sé que es un tema muy delicado y más expresarlo en un foro internacional, pero creo que quienes tenemos alguna responsabilidad técnica, tenemos que hablarnos con la verdad. Hay cosas que ocultarlas resulta contraproducente. Yo ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias, Jorge Luis. Gracias por tus comentarios tan honestos. Tenemos que enfrentar la realidad de ambos lados. Y déjenme usar mi posición como moderadora, también como ya lo mencionó Sam, hablando sobre la sequía extraordinaria. ¿Cómo se podría aplicar esto? Porque ya hemos tenido una sequía extraordinaria, pero el tratado no habla específicamente de reducir los volúmenes o de la misma proporción. Habla sobre el río Colorado, pero no sobre el río Bravo. Mi pregunta es, sé que el acta tal vez pueda arreglarlo. Solo estoy lanzando un tema un poco delicado. ¿Creen que deberíamos reducir los lugares en donde la sequía extraordinaria se tome en cuenta? Solo donde tengamos agua disponible. ¿Eso es lo que creemos?
A lo mejor si me permites contestar, Déjenme. Rosario, ya que está fuera del programa, la pregunta es un tema específico de sequía extraordinaria. Mira, en los trabajos del Consejo de Cuenca los conoce Samuel muy a fondo y también voy a ser muy honesto. La cuenca es muy errática, tiene largos periodos de sequía y largos periodos de lluvia. Desde hace 150 años que se usó de referencia para poder ir moldeando la estadística del escurrimiento del río. Y lo que ha ocurrido realmente es que en términos de que podamos catalogar una sequía como extraordinaria en el marco de los parámetros que hay a nivel internacional de un escurrimiento de agua, no de la lluvia, de un escurrimiento, porque a ese tipo de sequía se refiere el tratado, no han ocurrido nunca en toda la vida del tratado, no ha habido una sequía extraordinaria. Se requeriría que la desviación estándar de los periodos más secos fuera 2 veces la desviación normal de las sequías, y eso, repito, no ha ocurrido. No ha habido una sequía extraordinaria que, por supuesto, ocuparíamos definirla, que fuera la SILA que a través de una minuta lo haga. Nosotros en el Consejo hicimos un estudio con la Organización Meteorológica Mundial que también ya hemos puesto a disposición de la SILA como un elemento para que nos digan en qué condiciones hay una sequía extraordinaria para prever, para prever que si no hay una sequía extraordinaria, no podemos definir una entrega a un siguiente ciclo. O sea, mal hemos hecho con sin sequía extraordinaria no entregar el agua que tenemos que entregar. Eso ha sido un error que tenemos que corregir. Y si no definimos la sequía extraordinaria en el Bravo con precisión matemática, pues vamos a seguir nosotros queriendo pelear que porque no me llovió el año pasado y no me llovió hace 2 años, pues voy a alegar que tengo una sequía extraordinaria cuando en los 5 años, en conjunto y en promedio, como habla el tratado, no hubo tal sequía extraordinaria. Repito, es un tema exageradamente delicado, pero digo lo mismo, tenemos que atenderlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que resolverlo, si queremos avanzar en una solución de fondo en nuestra gran cuenca que nos dio vida, pues a todos los que vivimos en ella. Gracias, Jorge Luis. Samuel. Sí, la sequía es uno de los temas que hay que hablar, pero también como hemos hablado con Horacio, por ejemplo, pero puede ser un poco destructivo. Estamos en una sequía nivelada, por así decir, porque no hemos tenido lluvia. También mencionaron las extracciones ilegales. Ese es otro problema. Otro tema del que me gustaría también tratar. Y en términos de lo que mencionó, por ejemplo, Jorge Luis, con o sin sequía. Esto no es raro para muchos de nosotros. Esto ya está pasando, por ejemplo, en las aguas tejanas, dependiendo de en dónde se mantiene. También está pasando en el Río Grande Compact, en el condado de El Paso, en el distrito 09 del Valle de Juárez. Depende de lo que haya en las presas. También en Hoover, dependiendo de lo que haya en las presas, dependiendo es qué tanto nivel o qué tanta cantidad de agua se libera. Esto no es algo con el que no tengamos experiencia. Creo que Jorge y creo que yo también tenemos la misma idea de la sequía es un tema difícil. Poder estar de acuerdo en qué tanta agua podemos usar, en cómo se define y cómo se va a compartir el agua, porque es muy importante también para el ambiente.
Si se va a pasar a los usuarios, tiene que pasar de una presa a otra. Y hacer y transportarla de un lado a otro sin afectar el ambiente es complicado. Creo que hay muchos temas políticos también a tratar. Karen, ¿algún otro último comentario? Hay muchos otros expertos, pero me gustaría mencionar que es algo interesante. La sequía extraordinaria no es el problema, es el reducir nuestro uso del agua. Y creo que también lo comentaron en el chat. No tenemos una definición de sequía extraordinaria y la definición puede cambiar de aquí en adelante. Seguramente en el 44 era diferente a como la tenemos ahora. Creo que debemos tener esto claro para la cuenca, para los usuarios, qué es una sequía extraordinaria. Y cuando ya estamos en ella, cómo nos manejamos. Y como ya no es extraordinaria, solo es una sequía. Ahora vamos rápidamente. Tenemos a la encuesta en vivo y pueden usar su celular. Le voy a dar el poder a Saúl, que tiene la encuesta para todos nosotros. Y así podemos tener los comentarios de la audiencia. Lamentamos si nos hacen falta opciones porque es un tema muy amplio, pero estamos tratando de enfrentar los temas más importantes. Sí, puedo escucharte. También, ya que estamos respondiendo las preguntas, por favor, si tienen preguntas, pónganlas en el chat. Vamos a revisar, vamos a darles unos minutos para contestar y luego vamos a ver las respuestas. Todo es anónimo. Solo queremos saber sus opiniones. Hablamos de muchos temas diferentes que nos habían mencionado. Trabajamos en estos temas transfronterizos y de todos modos no lo sabemos todo, no tenemos todas las respuestas. Y todos dependemos de las presas, así que todos compartimos la responsabilidad. Hay que incluir también a la comunidad al momento de tomar decisiones. Una cosa también
Gracias también por los comentarios en el chat. Esta es otra plática en paralelo. Les agradecemos porque esta agua es de todos, nos pertenece a todos y para esto está el foro. Un par de minutos más y vamos a revisar las respuestas, también para dar sus últimas opiniones, sus comentarios. Y también si puedo dar un pequeño anuncio. El foro va a cumplir 5 años este año. Tal vez vean que en nuestro fondo hay un 5, porque va a haber muchas cosas en el foro en este año y tendrán que ver con este 5º aniversario que queremos compartir con ustedes. Gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros voluntarios. Y con cada evento voy a empezar a decir gracias a todos. Para uno de nosotros se sienten como 25 años, pero solo son 5. Ese fue el aviso. Saúl, voy a darte el control por si quieres mostrar las respuestas de una vez. También solo para comentar, tenemos un aniversario de 5 años. Tenemos la fecha, me parece que es el 28 de mayo. Ahora que están todos aquí, marquen sus calendarios, 28 de mayo. Vamos a anunciar los eventos después, pero tengan un espacio que queremos celebrarlo con ustedes. Sí, puedes mostrarla, Saúl.
Gracias, Saúl. Gracias a todos por participar en la encuesta. Vamos a compartir esas respuestas también en nuestras redes sociales, en nuestra página. Jorge Luis, comentarios de las respuestas. Simplemente reiterarles mi agradecimiento por la invitación a participar en esta importante y trascendente plática. Creo que, creo que nos obliga a todo mundo, pues, a ver las cosas con una seriedad muy profesional. Y realmente me convencieron mucho las conclusiones, ¿eh? Creo que la mayor parte de la gente estamos en línea con respecto a lo que implica la 331 y muy particularmente estamos muy de acuerdo en lo que nos falta hacer. También creo que hay una gran coincidencia en las cosas que, pues, en qué se afecta también con esta minuta. En todos los casos creo que las conclusiones me dejan satisfecho de haber participado y sin duda que hay mucha tarea por delante que hacer. Todos estamos de acuerdo con esto. Tenemos mucha tarea que hacer. Samuel. Bueno, sí, estoy también muy feliz con las conclusiones y que reconocemos el valor de este grupo ambiental. Estoy muy feliz también que eso se logró. También el poder reconocer algunos problemas que todavía están ahí. También quiero hablar o quiero mostrar en mi pantalla en dónde estamos sobre las entregas de agua. Creo que no vamos a alcanzar nuestra meta, pero quiero mostrarles dónde nos encontramos. Creo que tendremos que continuar después con esto. Solo quiero mostrarla rápidamente, esta gráfica. Muchos de nosotros fanáticos del agua vemos estas gráficas por muchas horas seguidas. Creo que no necesitas un doctorado para saber que la línea negra no va a alcanzar a la flecha roja. Creo que estamos en las peores condiciones. No vamos a alcanzar el nivel. Va a ser un camino muy complicado para saber cómo podemos completar este déficit y tratar Es de una completar gráfica, este Samuel, segundo ciclo. interrumpiéndote, Samuel, es una gráfica muy, muy explicativa. No sé si la puedas poner nuevamente, Samuel. Voy. Es una gráfica que nos dice todo, ¿eh? Nomás hay que revisarla como dice Samuel. La ve uno y la vuelve a ver y ve uno claramente qué es lo que está pasando. Miren, si se dan cuenta, en el ciclo 36 hay una tendencia de entregas, que es la tendencia normal. Solamente cuando hubo un monzón de lluvia muy importante que derramaron las presas, hubo un incremento. Y así ocurre en todos los ciclos, ¿eh? Esta tendencia normal, esta pendiente normal que vemos sistemáticamente, es el resultado de que se está sacando más agua de la que debiéramos en forma permanente. Mientras no arreglemos la sobreexplotación, esta seguirá siendo la tendencia. ¿Qué les quiero decir? Que si no hay un ciclón o un monzón muy importante que haga derramar las presas, seguramente terminaremos debiendo del orden de 1.500 millones de metros cúbicos. Eso no se requiere mucha ciencia para entenderlo, como dice Samuel. Gracias también, Jorge. Karen,
tus conclusiones, palabras de sabiduría. Creo que tenemos muchos problemas sin resolver y algunas de las cosas que tenemos que enfrentar es también confianza. Creo que se reconoce que el tener confianza, el poder contener o conseguir la confianza de los habitantes es también muy importante, porque hay una sensación de que no estamos todos trabajando juntos. Creen que hay ganadores y perdedores. Es importante reconocer que necesitamos agua para poder transportar el agua. Necesitamos el agua para que el ecosistema funcione. El ambiente no se considera, entre comillas, un usuario, pero necesita el agua también. También hay que reconocer los valores de recreación y de necesidad humana. Las personas quieren disfrutar de estos recursos naturales, quieren poder ir al río, disfrutar del río. Los proyectos se están formando para poder defender estos valores. Los centros de estudios internacionales, los proyectos del río Bravo, las zonas protegidas que dan puntos de ventaja, también áreas libres para actividades recreativas. Y creo que también es importante reconocerlas porque mejoran nuestras vidas. El río mejora nuestras vidas. Y es importante apoyar estos programas y estos lugares que también nos apoyan a nosotros para poder disfrutar de la belleza natural del río y para saber que todo nos lleva, todas las personas somos un río. Gracias a todos. Antes de despedirnos, si me dan un minuto para intentar, no va a ser fácil, pero voy a intentar. Quiero mantener esto grabado. El río es una frontera. Tenemos que hablar sobre acuerdos. Todos tenemos que dar algo para poder recibir algo. Tiene que ser una negociación. El río lo exige. Está exhausto. No podemos seguir adelante de esta manera. No podemos seguir pensando que el río nos durará para siempre. Necesitamos mejorar nuestra responsabilidad, nuestro uso, más allá del tratado. Esto va más allá de un papel, de un acuerdo. Hay que proteger lo que nos queda para las generaciones futuras, independientemente del tratado. Hacia el futuro tenemos que pensar en cómo proteger el ambiente y los pasos importantes también tenemos que cumplirlos. También tenemos que definir lo que es una sequía extraordinaria y pensar en cómo enfrentarla. Si este es el agua que tenemos, si le damos los derechos de agua a los usuarios, tenemos que tener un sistema para poder desarrollar el crecimiento de las ciudades. Por ejemplo, tenemos que trabajar en cómo se distribuye. Tenemos que tener una visión futura y saber cuáles son las prioridades, no solo a corto plazo. Tenemos que compartir lo que está disponible. No podemos pasarnos, porque creo que estamos viviendo una mentira de que tenemos cierta cantidad de agua que no es así. No es suficiente. Y quiero terminar
hablando sobre la escasez del agua y la confianza. Necesitamos dar más comunicación, más educación, más confianza y que es necesario al enfrentar problemas de recursos hídricos. Espero que esto les haya servido. Me gustaría agradecerle a nuestros ponentes y quiero aplaudir, por favor, aunque no se escuche por los micrófonos. Muchas gracias a todos. Vamos a tener otro coffee break. Vamos a hablar sobre las actas en la cuenca del río Colorado también. Y luego vamos a tener nuestros eventos de aniversario. Así que le agradezco a todos, a nuestros patrocinadores, a la audiencia y los vemos pronto.